Los cónclaves que eligieron a los papas Francisco I y Benedicto XVI duraron al menos 2 días. Fueron de los más rápidos de la historia. El mundo está expectante ya ante el incierto cónclave que acaba de arrancar para elegir al nuevo pontífice. En los próximos minutos conectaremos con el Vaticano para hablar con la corresponsal del periódico en Roma. Analizaremos la confrontación política en la que el apagón histórico ha envuelto al gobierno, al Partido Popular, a Red Eléctrica y a las grandes compañías del sector. Y hablaremos del estado de salud del turismo español con el director general de Tour España. Comienza Claves de Actualidad. Fumata negra, el humo oscuro indica que aún no hay sucesor para el Papa Francisco en la Iglesia Católica. O sea, que los cardenales reunidos en el cónclave en la Capilla Sixtina no han alcanzado todavía un acuerdo para elegir a un nuevo pontífice. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Con 133 purpurados de 71 países diferentes de todo el planeta, ha comenzado un cónclave concurrido y multicultural, el más multicultural de la historia. Conectamos ya con el Vaticano, donde se encuentra nuestra compañera Irene Savio, corresponsal en esa ciudad y en el Vaticano del periódico. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues Buenos cuéntanos, días. si te parece, en primer lugar, cómo ha transcurrido esa primera jornada y esa primera votación en este miércoles. Pues ha habido muchísima expectación, también muchos nervios porque estaba prevista la fumata, así nos había comentado el portavoz vaticano que lo estimado eran las 7 de la tarde y finalmente ha sido a las 9. Eh, Había muchísima gente en la Plaza de San Pedro, eso atestigua también un poco la curiosidad que hay por saber el nombre del futuro papa, una curiosidad que no solo digamos, tienen los católicos en estos momentos, sino también muchísimas personas que observan la iglesia desde fuera y que la ven como un actor en este mundo, un actor también sociopolítico. Estamos, Irene, lo comentaba hace unos instantes, ante probablemente el cónclave más multicultural de la historia. No sé si, como muchos afirman, es también el cónclave más impredecible. No sé cómo lo ves tú. Los cónclaves son siempre inciertos, eso es la realidad. Nunca podemos estar seguros de lo que pasa ahí adentro porque ninguno de nosotros, no hay presencia de prensa. Ellos están completamente blindados, sin contactos con el exterior en estos momentos. Pero sí es cierto que es un cónclave particularmente multicultural. Hay presencia de más de 70 países. 108 de estos 333 han sido nombrados por Francisco, por lo cual también hay una presencia de cardenales de alguna forma cercanos al pontificado del fallecido Papa latinoamericano. Y esto creo que será la óptica en la que tendremos que leer. Los cardenales lo han repetido mucho en estos días, más allá del, digamos, del palabrerío y de a veces las interpretaciones que se hacen, nos han dicho claramente que hay una voluntad de mantenerse en un continuismo, no una fotocopia, como nos ha dicho alguno, pero un continuismo al menos parcial con el pontificado de Francisco. Por supuesto, siempre cabe la posibilidad de que haya sorpresas, pero de momento los elementos nos llevan a pensar que el próximo Papa quizás no sea un Francisco II, pero sí comparta con Francisco algunas de las reformas que ha empezado, que como sabemos son muchas y de alguna forma también han hecho dar pasos hacia adelante a la iglesia hacia el siglo XXI, ¿no? Y hacia las sociedades más secularizadas también. Sobre esto que comentas, quería preguntarte precisamente, Irene, porque hasta el comienzo del cónclave han discurrido las congregaciones generales en las que los cardenales han dialogado sobre el retrato robot del que pueda ser futuro papa. ¿Qué ha trascendido de esas conversaciones? ¿Si ha trascendido algo? ¿Qué se dice por allí en Roma? ¿Y qué se dice que pueda apuntar a cómo puede ser ese nuevo pontífice?
Sí, las congregaciones generales son en realidad muy importantes, se ven poco en las películas, ¿no? Pero en realidad son donde realmente los cardenales tienen la oportunidad de hablar libremente, de hablar entre ellos, de discutir de una forma franca y de ir perfilando las características del futuro papa. Nosotros solo sabemos poco de esas congregaciones, sabemos los resúmenes que nos comparte la sala de prensa sobre lo que se va hablando, con lo cual sin duda nos faltan elementos para saber, pero sí lo que hemos sabido es justamente lo que les comentaba antes, que se ha hablado también de la posibilidad de un papa, de regreso de un papa italiano, pero también de la posibilidad de que sea una sorpresa, un papa, por ejemplo, africano o asiático, o también de otros países. Hay algunos papables que proceden también de Norteamérica, por ejemplo, el clero norteamericano es un clero bastante heterogéneo, pero hay figuras que han sonado mucho. Em, es un momento de misterio, pero creo que sí tenemos algunas pistas, como les comentaba antes, sobre lo que puede pasar en los próximos días. Y decíamos antes que es un cónclave impredecible, siempre lo son, y apuntabas a la posibilidad de un nuevo papa, quizá italiano, podría estar sonando, no sé qué están sonando en las quinielas, pero el nombre, por ejemplo, de Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, o el del ganés Turkson, o el del italiano Zuppi, están sonando bastante, ¿no? Bueno, las quinielas son fruto del análisis que hacen algunos periodistas especializados en información vaticana, los famosos vaticanistas, con lo cual, digamos, son lo que son, ¿no? O sea, tienen sus límites. Dicho esto, Parolin es claramente una figura que destaca por muchas razones. Una de ellas es que muchos de los nuevos cardenales de las zonas más periféricas no conocen a los otros, y a la primera persona que veían cuando llegaban a Roma era precisamente a Parolin. Además, Parolin es una figura considerada moderada, es una figura que es el secretario de Estado, ha sido el secretario de Estado con Francisco, con lo cual conoce cómo funciona la curia, cómo funciona jerárquicamente la Iglesia. Hay, por supuesto, también algún elemento en su contra. Los conservadores en particular le han criticado mucho el acuerdo con China, un acuerdo que también es secreto, con el cual no conocemos todos los detalles, pero con el cual el Papa Francisco intentó poner fin a esta excepcionalidad que tiene la Iglesia en China, que es la división entre la oficial y la clandestina. Esto no ha sido bien recibido por una parte de ese clero que sufrió la persecución, y también de alguna forma el sector conservador se ha aprovechado para criticar a la gestión de Parolin. Otros elementos en estos momentos pueden ser también posibles enfermedades. No conocemos los detalles sobre esto, pero sabemos que los cardenales analizan también el estado de salud, ¿no? de los posibles candidatos a papa. Conectamos ahora con Oviedo, donde está nuestro compañero Javier Morán, periodista de la Nueva España, que está siguiendo el día a día y el minuto a minuto del cónclave. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, Muy bien, buenas. Quería siguiendo esta, preguntarte, esta locura. vaya locura informativa estos días, ¿verdad? Intensos. Sí, sí, señor. Bueno, pues nada, estábamos hablando con Irene Sabio, nuestra corresponsal en Roma, la corresponsal del periódico, y quería preguntarte a ti también, pues, qué grupos ideológicos hay en el cónclave. Sí, se suelen definir cuatro, aunque hay variaciones, ¿no? Pero vamos, el primero sería el de la curia o el institucional, que es no solo lo que puedan promover cardenales de la curia, sino cardenales del resto del mundo, del resto de Italia y del resto del mundo, que digan, bueno, si la curia funciona bien, la iglesia funciona bien. Bien, entonces ese sería una posibilidad, teniendo en cuenta uno de los nombres que es el de Parolin, el actual secretario de Estado. Luego tenemos a los liberales moderados, porque realmente liberales drásticos o radicales no hay, no existen en la Iglesia.
A continuación tendríamos el grupo de los conservadores moderados, que es la mayoría de los cardenales que están en el cónclave y son los que van a decidir quién va a ser el próximo papa. Y por último, los conservadores no moderados, sino radicales o firmes o fuertes, que son los que han promovido, los que han hecho manifestaciones durísimas contra Francisco y el Papa. Por ejemplo, el cardenal Müller, alemán, decía aquello de que esto puede acabar en un cisma en la Iglesia si hay alguien que sea continuista con Francisco, etcétera, etcétera. Hay Burke, Sara, hay varios, Zeng, el cardenal Zeng de China, serían ese frente, ya digo, conservador fuerte, conservador radical, no es la palabra adecuada, mejor eso, conservadores fuertes, ¿eh? Ajá. ¿Y qué tipo de tácticas se plantean entre estos grupos ideológicos en un cónclave? Bueno, ahí hay que jugar un poco con los números. Alcanzar el papado requiere 89 votos. Son muchísimos votos. Es decir, tiene que haber alguna forma de encuentro o candidato consensuado que si ¿cómo se llama? Si el cónclave se retrasa o dura demasiado, pues tiene que llegar a un acuerdo de consenso. Eh, ¿Qué puede hacer en este momento la minoría conservadora? Esos conservadores que son fuertes o que tienden a ser fuertes, ayudados por conservadores moderados, pues pueden hacer o llevar a cabo lo que se llama una minoría de bloqueo. Es decir, con 44 cardenales en el cónclave se causa un bloqueo, porque el otro candidato que se destaque en votos por el lado liberal moderado y por el lado también conservador moderado, va a tener ahí va a chocar contra un muro que si no se reduce, no le proporcionará la elección, con lo cual ahí es donde empiezan los juegos, es decir, es una cuestión de números muy sencilla y en la medida que se percibe que no avanza el cónclave, cosa que podría empezar a suceder hoy o mañana, pues tiene que haber un cambio de estrategia. Y dice, bueno, este no nos vale por excesivamente liberal, este no nos vale por excesivamente conservador, vamos a buscar uno de consenso, uno de compromiso también esto se suele llamar, ¿no? Pues volvemos al Vaticano, donde nos sigue escuchando nuestra compañera Irene Savio. Quería preguntarte por último, Irene, bueno, durante el cónclave los cardenales quedan incomunicados, se les desactivan los móviles, no pueden salir hasta que haya nuevo papa. Antes decíamos que es un cónclave impredecible y algunas voces apuntan a que puede ser una elección que puede ir para largo, ¿no? Que puede llevar tiempo. Es una pregunta muy difícil de responder. Yo creo que como referencia podemos mirar a la historia. En el siglo XX y XXI las votaciones han durado las elecciones papales han durado una media de 7 votaciones, con lo cual significa que si durará la votación menos de eso será un cónclave corto, si durará más será un cónclave más largo, pero en estos momentos, como les decía antes, la verdad es que lo único que sabemos es lo que nos adelantaron en los pasados días los portavoces vaticanos, pero no estamos ahí, no hay ninguna presencia de la prensa y por tanto no podemos saber realmente lo que ocurre. Además, ellos están obligados a jurar el secreto sobre lo que está pasando, con lo cual esto suma a que en este sentido estemos un poco a ciegas, ¿no? Uh-huh. Irene, no te robamos más tiempo, que sabemos que estos días, lógicamente, el trabajo es muy intenso para ti, desde Roma, desde el Vaticano. Muchas gracias por tu crónica, muchas gracias por tu análisis y hasta otra ocasión. Muchas gracias, buen día. Adiós, adiós. Pues regresamos ahora a Oviedo, allí conectamos de nuevo con Javier Morán, al que, bueno, Javier, le preguntábamos antes a Irene Savio por quiénes están sonando en las quinielas, quiénes son para ti las opciones más factibles dentro de lo impredecible que lógicamente es un cónclave de estas características.
Bueno, los que más han aparecido reflejados en los vaticanistas y en la prensa estos días han sido indudablemente Parolin, secretario de Estado con Francisco, o sea, el número 2 del Vaticano, y Tagle, el cardenal Tagle, filipino, que estuvo sirviendo en Roma también y que ha vuelto a Filipinas, donde desarrolla su labor. Son lo que llaman los vaticanistas americanos, que hay muchísimos, son lo que llaman los front runners, es decir, que cuando sale el pelotón a hacer una maratón, estos se toman una cierta ventaja porque pueden haber reunido en la primera votación 20, 30, 35 votos. Esto sería la teoría. Pero bueno, los dos que más han salido, se han expuesto, incluso son Parolin y Tagle. Y luego ya hay muchísimos nombres, pero claro, es que empiezas a nombrar cardenales y no acabas nunca, ¿no? Hablabas de los frontrunners. Permíteme que te pregunte Sí, también por otra figura cardenalicia que suena y que llaman también en determinada prensa sí, anglosajona los kingmakers, ¿no? Que son, eso si no es. me equivoco, los cardenales pues, que tienen más prestigio, tienen más experiencia y que en un momento dado tienen también una mayor capacidad de influencia a la hora de orientar o de Eso agrupar es. los votos. Cuéntanos, ¿quiénes son estos cardenales? También se les llama los grandes electores, Lo porque castellanizamos no mejor piden entonces. votos para sí, sino que señalan. Yo creo que ayer hubo un acto de Kingmaker impresionante, y es que al final de la misa de la mañana, el cónclave empezó por la tarde y por la mañana hubo una misa que se llama Pro Eligiendo Pontífice. Al terminar esa misa, el cardenal Re, que no entra en el cónclave, abrazó calurosamente a Parolin, al cardenal Parolin, y le dedicó buena suerte, etcétera, etcétera. Eso es una señal que ambos son conscientes de que se está produciendo y que la está viendo pues miles y miles de personas, ¿no? Eso sería un acto de Kingmaker. Bien. Ahora bien, ¿quiénes están haciendo más de Kingmaker en este momento? Sin duda los que saben que parten con una minoría y tratan de hacer una minoría de bloqueo, que sería el americano Burke, Sara, de Guinea-Conakry, Müller, alemán, y el citado cardenal Zen. Es decir, los más conservadores van a intentar atraerse conservadores moderados, para por lo menos establecer un bloqueo. Pues muchas gracias, Javier, por todas las claves que nos has aportado junto a Irene el Sabio. ¿Vale? Estaremos, desde luego, muy atentos a cuanto trascienda en el Vaticano y estaremos también muy pendientes de esa chimenea de la que antes o después saldrá seguro humo blanco. Muchas gracias, hasta otra. Muchas gracias a vosotros. Esta semana el cónclave comparte el protagonismo en el primer plano de la actualidad en España con el apagón que ha desatado un intenso debate político en España, tras el apagón, ya digo, histórico del pasado 28 de abril. Me acompaña David Paje, periodista del periódico especializado en economía y energía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, seguimos sin saber todavía las causas, no hay novedades en la investigación y sin embargo, bueno, lo que va a más es la confrontación que protagonizan por un lado el gobierno, el Partido Popular, Red Eléctrica, las grandes compañías también del sector. Sí, en efecto, cada vez parece más claro que conocer las causas del apagón, o por lo menos tener determinadas certezas, va a llevar semanas O meses. o incluso meses. El gobierno se escuda en que hay que recabar muchísima información, que la está recabando ahora mismo, y que una vez que se tenga toda esa información de red eléctrica, de las compañías, pues va a tocar analizar aproximadamente 750 millones de datos solo correspondientes a apenas cuarto de hora de lo que pasó antes y justo después del apagón. Y que, pues bueno, en efecto, pues va a llevar semanas o meses. Hablabas de confrontación. En los primeros días el gobierno sí que trasladaba cierto enfado por lo que parecía que era una tardanza o incluso falta de transparencia de las compañías. Ahora, sin embargo,
la verdad es que los mensajes que se trasladan es que las compañías están colaborando y que la información llega a buen ritmo. Lo que sí que está sucediendo es que en esta investigación, pues ahora mismo estamos con una situación de todos contra todos, porque una vez que se conozcan las causas, se va a poder determinar si hay responsables o culpables. Y esto, pues, al final hace que estén en juegos indemnizaciones multimillonarias por las pérdidas del apagón. Y tenemos a Red Eléctrica diciendo que sus sistemas funcionaron bien. Hay que buscar en qué pasó en las compañías eléctricas. Las compañías eléctricas diciendo que ellos solo cumplían las instrucciones que daba Red Eléctrica, y el gobierno diciendo que todos los operadores son privados, incluso Red Eléctrica, aunque el Estado sea su mayor accionista, y que en cualquier caso todos los operadores funcionan con independencia. Todos desviando la atención hacia otros en ese todos contra todos del que hablaba. Lo que sí parece claro, ¿no?, es que este apagón histórico ha avivado la batalla política por el cierre de las nucleares, ¿no? El gobierno acusando al PP de aprovechar la ocasión para intentar llevar adelante o impulsar sus planes con las nucleares, el PP acusando al gobierno de que está mimando a las renovables, tremendo. En efecto, bueno, más que avivarse, pues ha recrudecido o se ha exacerbado al máximo. El debate sobre si hay que mantener abiertas las centrales nucleares ya estaba vivo en las semanas o en los meses previos, y ahora pues el apagón lo que ha hecho es que todo se dispare, y no hay más que ver que la propia comparecencia del presidente del gobierno en el Congreso, que tanto en las intervenciones del presidente como de la oposición, el tema nuclear pues fue fundamental, fue un tema central. El Partido Popular ya había abierto ese frente político para retrasar el cierre de las nucleares, y ahora con el apagón pues ya se ha lanzado a pedirlo más duramente o más claramente, e incluso ha llegado a vincular el apagón con esa falta de nucleares o un exceso de renovables. Y enfrente está el gobierno pues diciendo que el calendario de cierre, o cuando se ha producido el apagón, todavía quedan 2 años y medio para que empiecen los cierres, que cuando se produjo el apagón la mitad de los reactores estaban parados voluntariamente, y desvinculando por completo un asunto de otro. Y al final, pues hasta que no se conozcan las causas, pues no se va a poder hacer, digamos, esta especie de escenarios contrafactuales de qué habría pasado sí. Y eso lo dicen hasta las propias compañías eléctricas propietarias de las centrales, que incluso ahora están pidiendo que se separen ambos temas, el debate sobre el apagón y el debate sobre si es necesario mantener las centrales nucleares más tiempo. De hecho, si no me equivoco, este jueves tiene una reunión Iberdrola, Endesa y Naturgy para tratar de consensuar una propuesta conjunta sobre las nucleares y con la que dirigirse al gobierno, ¿no? En efecto, este jueves las 3 compañías eléctricas que son propietarias de la central de Almaraz tienen una reunión. Es una reunión de la que muy probablemente, casi seguro, no va a salir una decisión definitiva sobre si piden al gobierno ampliar la autorización. De hecho, hay otra reunión prevista a finales de mes para seguir avanzando en este tema. De hecho, el gobierno y las propias compañías eléctricas ya habían abierto vías de comunicación en las semanas anteriores para abordar un eventual aplazamiento de los cierres. Lo que pasa es que estaban como en un tira y afloja entre unos y otros, cada uno poniendo sus condiciones, cada uno tratando de marcar el debate en la posición que más le conviene. El gobierno pide a las eléctricas que primero se pongan de acuerdo entre ellas sobre qué quieren hacer y que hagan una propuesta formal, y las eléctricas lo que piden es que, además de ampliar la vida, que haya una rebaja de
de impuestos, y al final esta rebaja de impuestos, esta cuestión económica va a ser el tema fundamental sobre el debate de las nucleares. Has publicado en las últimas horas junto a nuestro compañero Iván Gil una información que tituláis El gobierno asume una subida del recibo de la luz para reforzar el sistema eléctrico tras el apagón, ¿no? O sea, se da un paso adelante para que un apagón de estas características no vuelva a ocurrir, pero sabemos ya también, por lo que informáis, de que va a ser a costa del bolsillo de los ciudadanos. En realidad sí que ya está afectando, aparentemente poco, pero está afectando al precio de la electricidad. Red Eléctrica, desde el día siguiente del apagón, activó un modo de operación del sistema eléctrico reforzado para asegurarse que no había ningún problema, como para tener garantías extra de que no se podía repetir un apagón pues en un momento en que todavía estaba la situación no controlada del todo o existía cierta preocupación. ¿Cómo lo está haciendo? Está recortando un poco la producción con renovables y está primando la producción con energías tradicionales, en concreto, muy especialmente, las centrales de gas. ¿Por qué tiene eso un efecto en el precio? Pues porque producir con renovables es más barato y producir con centrales de gas es más caro. El gobierno asume que este modo reforzado, esta garantía extra, va a tener un impacto en la factura, poco, o prevén que será poco, será mínimo. El problema es que no sabemos el tiempo que va a durar esta operación reforzada, y el hecho de no conocer todavía las causas del apagón pues no ayuda a levantar estos cortafuegos extra. Pues veremos cuánto nos cuesta finalmente. Eléctricas, gobierno, PP, una investigación en curso, unas causas aún sin concretar, una batalla por el apagón y una guerra por las eléctricas, ¿no? Las espadas en alto. David Page, muchas gracias por ayudarnos a comprender un poquito mejor la situación, lo que estamos viviendo estos días. Gracias por tu análisis. Hasta otra. Muchas gracias a ti. Muy buenas. A mitad de camino ya entre la Semana Santa y el verano nos preguntamos cuál es el estado de salud de un sector que representa ya en torno al 13% del PIB, el turismo. Para hablar de turismo, de los desafíos en clave turística, nos acompaña hoy en Claves de Actualidad Miguel Sanz, director general de Tour España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por tenerme. Que es el organismo que de alguna manera se encarga de la promoción de nuestro país como destino turístico en el extranjero, ¿no? En el mundo. Así es, somos la Agencia Nacional de Turismo, como si dijéramos, y nos encargamos desde hace 40 años, porque este año cumplimos 40 años. ¡Felicidades! Muchas gracias. 40 años que además es una época en la que uno reflexiona sobre qué ha hecho bien en la vida y qué tiene que hacer el resto de la vida. Pues nosotros estamos en ese proceso porque España, como dices, está sufriendo, bueno, más que sufriendo, está atravesando un proceso de transformación de su modelo turístico para hacerlo más competitivo todavía. Somos el país más competitivo turísticamente del mundo, pero para hacer un modelo que sirva para lo que ha servido en los últimos 50, 60 años, que es una palanca de desarrollo de nuestro país. Y Miguel, pese a la incertidumbre que inyectan las guerras en Ucrania y en Gaza y la embestida arancelaria de Trump, todo apunta a que puede ser un buen año, ¿no? En cuanto a cifra de turistas internacionales para España. Pues todo hace pensar que sí. Las cifras del primer trimestre han sido buenas, hemos crecido un poquito en el número de visitantes con respecto al año récord que fue 2024, y también hemos crecido un poquito más todavía en el gasto turístico internacional de un año récord como fue el 2024. Las previsiones son, si no pasa nada, y nunca se puede decir que no va a pasar nada, pero las previsiones son de que este año acabemos en los principales indicadores, datos de empleo, datos de gasto turístico, también datos de visitantes, pues un poco por encima de lo que acabamos 2024. ¿Y es factible que pudiésemos rebasar la barrera de los 100 millones de turistas? Pues no lo sé, y además no me preocupa nada. Para mí
El dato del volumen de turistas que vienen a España es un dato que a la prensa le gusta mucho, es un dato que se ha utilizado durante los primeros años del turismo para calificar o para evaluar cómo estaba haciendo el turismo, cómo iba la industria, pero que en el año 2025 en España no es el principal dato. El principal dato es el empleo, como decía, la calidad de ese empleo, el gasto o turístico, el gasto ¿no? turístico. Ajá. ¿Y a qué razones atribuyes ese crecimiento ininterrumpido de nuestro turismo? ¿Por qué ganamos en atractivo? Pues bueno, hay dos factores principales. Uno es exógeno, es el deseo de los consumidores, sobre todo en nuestros principales mercados, a priorizar los gastos en viajes, tanto en el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, también Estados Unidos y otros países que son nuestros principales emisores de turistas. El viajar, se ha convertido en el principal motivo de gasto. Y eso nos ha beneficiado a un país que tiene una de las mayores y mejores industrias turísticas del mundo. Pero el segundo es precisamente ese, el que tenemos una industria ultra competitiva, el que tenemos un sector turístico ultra competitivo. En España tenemos 26 aeropuertos internacionales, más que ningún otro país europeo. En España tenemos una red de alta velocidad, una red de hoteles, una red de restaurantes, una red de profesionales del turismo que hicieron que la recuperación turística, el llegar al récord que llegamos el año pasado, no es solamente un récord, es que nos hemos adelantado en más de un año a la recuperación turística de nuestros grandes competidores. Ajá. Y hay un informe reciente elaborado por Google y Deloitte que apunta que España en el año 2040 puede convertirse en el destino más visitado del mundo, por delante incluso de Francia y de Estados Unidos. ¿Lo veis factible en Tour España? Nosotros, si España sigue haciendo las cosas bien, y yo creo que lo estamos haciendo bien, no solamente Tour España, sino el conjunto del sector turístico seguimos haciendo las cosas bien, nuestras metas serán plenamente logrables. Que ser el país más visitado del mundo sea nuestra meta, no sé si esa es una de nuestras principales. Lo que sí es que el turismo siga siendo una palanca de desarrollo para nuestro país. Y en eso además es en lo que nos estamos enfocando en Tour España, en que el turismo sirva para generar oportunidades allá donde el turismo puede y debe generar oportunidades. Pero entiendo que no todos son ventajas, que no todo es de color de rosa, ¿no? Lo digo porque la masificación turística, ¿no?, sigue siendo un problema importante, especialmente en las zonas costeras y en algunas grandes ciudades. ¿Estamos avanzando algo para atajar este problema? Sí, sin duda. Lo que hablábamos hace un momento, la priorización de los consumidores del mundo en viajar ha hecho que la demanda turística suba muchísimo. Es decir, hay mucha gente en todo el mundo que quiere viajar y los países receptores de ese turismo nos hemos beneficiado. Esto ha traído pues, que en algunos momentos del año, en algunos sitios determinados, no solamente en España, en muchos otros países, haya habido un exceso de demanda que hay que gestionar. El turismo es una palanca de desarrollo que se tiene que gobernar y que se tiene que gestionar. Y yo creo que en eso tanto los gobiernos locales, regionales, provinciales, el gobierno central, sin ninguna duda, estamos en gestionar ese turismo. Solo un dato. El gobierno de España ha puesto 3.400 millones de euros de los fondos Next Generation en mejorar el modelo turístico, de los cuales casi 2.000 van a proyectos de sostenibilidad turística que precisamente tratan de gestionar esos flujos turísticos y hacer que vayan más turistas donde son una palanca de desarrollo y hacer que los turistas en aquellos lugares donde hay un exceso de demanda puedan distribuirse a través de las temporadas, en distintos productos, para que las externalidades negativas sean mucho más negativas. Hace unos años, mucho más reducidas. Sí, más pequeñas, ¿no? Hace unos años se decía mucho que nuestro turismo internacional, pues en él primaba mucho más la cantidad que la calidad y que igual pues habría que atraer a menos visitantes, pero visitantes que incurrieran en un mayor gasto. No sé cómo está evolucionando este binomio entre la cantidad de visitantes y la evolución del gasto turístico. Bueno, yo creo que eso no es del todo cierto. España, la verdad verdadera es que España es un país que atrae a todo tipo de turistas y lo ha sido casi siempre. España es el principal destino turístico en la mayoría de países europeos. Fíjate. Nosotros tenemos un market share, una cuota de mercado en países como los escandinavos de casi el 50%. Esto es, 1 de cada 2 escandinavos que viajan internacionalmente eligen España como destino. Eso quiere decir que aquí vienen
turistas de todo tipo, de mucho gasto turístico, de medio gasto turístico y de menos gasto turístico. Y que todos nos interesan porque todos, además, tienen un producto o tienen una labor que hacer en el desarrollo económico y social de nuestro país. Y yo creo que eso es muy importante. Hay destinos en España que viven de turismo familiar, que viajan pues, a regiones como Extremadura, o como Castilla-León, o como Castilla-La Mancha, no porque gasten en esos destinos algo menos de lo que gastan en otros destinos, son menos importantes esos turistas. Porque la verdad es que tenemos un turismo de sol y playa importante, pero también tenemos un turismo cultural, tenemos un turismo rural, es decir, que tenemos esa fortaleza, por decirlo de alguna manera, en ese aspecto. Ya desde hace años también, Miguel, se hablaba mucho de la desestacionalización como una prioridad en nuestro turismo. Entiendo que para no concentrar, digamos, todas las visitas en el verano. ¿A qué ritmo se está avanzando en ese objetivo? Yo creo que estamos avanzando, sobre todo en estos últimos años post-pandemia, a un ritmo pues muy bueno. España ya es uno de los países mediterráneos más desestacionalizados, es decir, nuestra temporada alta empieza antes de lo que empiezan las temporadas altas en otros países, o las temporadas medias, podríamos decirlo de otra forma, están con mayores ocupaciones que en otros países mediterráneos, pero además es que en los últimos años el crecimiento de las temporadas medias y bajas en volumen y en gasto ha sido superior al crecimiento que han experimentado las temporadas altas. Normalmente era al contrario, crecían mucho más las temporadas altas que las temporadas medias y bajas. Y ahora lo que hemos logrado es revertir esa pauta de crecimiento y hacer que las temporadas medias y bajas crezcan a un mayor ritmo de lo que crecen las temporadas altas. Y otro de los grandes retos es la sostenibilidad, el cambio climático, ¿no? Y cómo al turismo puede afectar, digamos, el aumento de las temperaturas, el ascenso en el nivel del mar y otras circunstancias derivadas, ¿no? Quería preguntarte, como consecuencia de esta elevación de las temperaturas, ¿se puede prever o se puede anticipar que de alguna forma va a crecer igual más el turismo o se va a desplazar el turismo más del sur hacia el norte, en la península? Yo lo que creo es que va a dar oportunidades a otros territorios que normalmente han sido menos considerados por cuestiones climáticas a la hora de ser elegidos como destino, pero creo que más allá de eso todavía es muy pronto para definir si van a haber grandes cambios en esos flujos o significativos en el corto plazo. Yo creo que todavía no observamos nada, y en el medio y en el largo plazo ya veremos. Lo que sí es muy importante, y esto nosotros lo estamos avanzando y estamos con nuestros socios, los destinos turísticos, avanzando, es la adaptación a ese cambio climático. Uno, la mitigación del cambio climático, que eso es una tarea de todos y de todos los sectores económicos, pero también para los destinos es muy importante adaptarse al cambio climático en la creación de espacios verdes, de sombras, en el que sus destinos favorezcan, incluso con mayores temperaturas, el confort de los residentes y de los visitantes. Bueno, tenemos desde luego en nuestro turismo importantes fortalezas que son diferenciales, pero quería preguntarte también por cuáles son las asignaturas pendientes de nuestro turismo, es decir, aquellas que figuran como en las antiguas cartillas escolares con NM, no sé si te acuerdas, de la antigua EGB, ¿no? Necesita mejorar. Pues yo creo que nosotros tenemos en España, en el concierto de las naciones turísticas, nuestra cartilla es de excelentes. Yo soy todavía de la época del sobresaliente, pero nosotros tenemos una cartilla de... Y lo que sí tenemos, y en esto es importante que no perdamos ese liderazgo. España es líder mundial en turismo. Hay otros países que tienen otros liderazgos en la industria de la automoción, o que tienen liderazgos en otros tipos de industrias. Nosotros somos líderes en la industria del turismo y nosotros somos el faro de guía de otros destinos turísticos. Esa ventaja competitiva en innovación, uno, es importantísimo que sigamos invirtiendo en innovación en el sector turístico. Dos, es muy importante que sigamos innovando también en el desarrollo de nuevas experiencias y productos turísticos. Y tres, es muy importante que sigamos innovando en la comercialización de los productos y experiencias turísticas. Durante muchos años, una de las grandes críticas que se nos hacía es que nosotros no vendíamos, que la turoperación, la comercialización, la hacían otros por nosotros y que eso nos quitaba ingresos o los mayores ingresos. Mejoramos mucho en eso, pero también tenemos que seguir mejorando en la comercialización de nuestros productos turísticos. Miguel Sanz, director general de Tour España, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a comprender el punto en el que se encuentra nuestro turismo. Hasta otra ocasión, muchas gracias. Muchísimas Buen gracias día. a vosotros. Buenos días.
Pues aquí lo dejamos, aquí termina Claves de Actualidad. Muchísimas gracias por estar ahí, sean felices.